Inversa. Hola chicos y chicas de primero y segundo grado del área de matemática del nivel secundario, ¿cómo están? Continuamos con la resolución de problemas del cuaderno de trabajo de matemática de primer grado, esta vez la página 29, la actividad Cuidemos nuestro jardín. El tema que vamos a abordar es la proporcionalidad. Es así, antes de empezar nuestro vídeo, les pido que dale like, compartan y si aún no estás suscrito, suscríbete. Bien, ahora sí, comencemos. Situación significativa, cuidemos nuestro jardín. Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de lado, al cual desea darle mantenimiento. Para ello contrata los servicios de Alberto, un jardinero, y fijan un pago de 120 soles. Una vez que Alberto termina su labor, Fiorella le paga el monto fijado. Marcela le pregunta si puede darle mantenimiento a su jardín, el cual tiene la misma forma pero el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella, a lo que el jardinero acepta. Luego de terminado el trabajo, Marcela le paga el doble del monto que pagó Fiorella por el mantenimiento de su jardín, pero Alberto le indica que ese monto no es suficiente por el trabajo realizado. Los retos. 1. ¿Cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? 2. Si otro jardín cuadrada tuviera el triple del lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobraría Alberto por el trabajo de mantenimiento? Muy bien. Antes de desarrollar esta situación, primero nos vamos a informar de algunos conocimientos básicos. Nos preguntamos, ¿qué son las magnitudes y cuáles no son magnitudes? Las magnitudes es todo aquello que se puede medir y tiene un valor cuantitativo. Por ejemplo, la longitud es una magnitud. Nosotros podemos medir la longitud de una mesa utilizando una regla o una cinta métrica. Las longitudes tienen sus unidades, centímetros, metros y kilómetros. Luego, la temperatura también se puede medir, es una magnitud. Nosotros podemos medir la temperatura corporal de nuestro cuerpo, ¿no? Las temperaturas se miden con termómetro en grados Celsius, en grados Kelvin, grados Fahrenheit. Luego, otra magnitud es la masa de un objeto. Nosotros podemos medir cuánto de masa tiene un objeto. Normalmente podemos tomar en gramos, en kilogramos, en toneladas. Ejemplo, puede ser 50 kilogramos. También tenemos otra magnitud, el tiempo. Y el tiempo nosotros medimos en segundos, minutos, horas. Luego también tenemos otra magnitud, la velocidad, que nosotros podemos correr, ¿no? En metros por segundo. Entonces se puede medir. ¿Y cuáles no son magnitudes? Son aquellos sucesos que no se puede medir, como por ejemplo el dolor de una persona. Nosotros no podemos medir. El olor tampoco no podemos medir. El sentimiento, el amor, la tristeza, todas esas cosas no podemos medir, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a conocer otros conceptos adicionales más. ¿Qué es la razón? La razón es la comparación de dos magnitudes a través de una relación. ¿Qué cosa es la proporción? La proporción es la relación que existe entre dos o más razones y pueden ser proporciones directas o proporciones inversas. Es así que tenemos magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. A continuación, vamos a tener una idea clara y la diferencia entre esos dos tipos de magnitudes. Para ello les estoy presentando un ejemplo para cada caso. Ejemplo 1. María compra 30 kilogramos de pollo a 30 soles. Veamos estas magnitudes en una diagrama tabular. Fíjense, en esta diagrama tabular estoy representando la primera magnitud, que es pollo en kilogramos, que es la masa, y la segunda magnitud es costo en soles. Entonces María compra 3 kilogramos de pollo a 30 soles. ¿Qué sucede si María va a comprar más? Voy a duplicar, voy a multiplicar por 2, 6 kilogramos. ¿Cuánto comprará? ¿Aumentará el costo? Claro que sí, se va a aumentar, también se va a multiplicar por 2. Es decir, 6 kilogramos costará 60 soles. Si nosotros vamos a triplicar el pollo, o sea, multiplicamos por 3, sería 9 kilogramos. ¿Qué sucede con el costo? También se va a triplicar, vamos a multiplicar por 3. 30 por 3, 90 soles. Como ustedes pueden observar, en la medida que la primera magnitud, ¿no?, los kilos, se va aumentando, el costo también se va aumentando.
en esa misma proporción. Ahora, ¿qué sucede si nosotros vamos a disminuir? Vamos a observar ahora, en lugar de 3 kilogramos va a comprar la mitad, o sea, divido entre 2, 1.5 kilogramos. Entonces, ¿qué va a suceder con el costo? También va a ser dividido entre 2. 30 entre 2 es 15. Ahora, si nosotros seguimos dividiendo, voy a dividir entre 3. 3 entre 3 es 1 kilogramo. ¿Cuánto costará 1 kilogramo de pollo? Igualito divido entre 3 será 10 soles. De igual manera, en la medida que yo voy a disminuyendo una magnitud, por ejemplo los kilogramos, también el costo va a disminuir. Muy bien, ahora vamos a observar una relación que cumple en las magnitudes directamente proporcionales. Observen, si nosotros dividimos del costo al pollo, digamos 10 entre 1, el cociente siempre es 10. Divido 15 entre 1.5, también es 10 el cociente. 30 entre 3 es 10. 60 entre 6 es 10. 90 entre 9 es 10. Por lo tanto, si nosotros dividimos las dos magnitudes, obtenemos el mismo cociente. Este cociente que hemos obtenido el mismo se llama constante de proporcionalidad. Ahora vamos a ver el caso de magnitud inversamente proporcional. Veamos un ejemplo. Nos dice 4 mujeres pueden pelar 100 kilogramos de castaña en 2 días. Nuevamente usamos el diagrama tabular. 4 mujeres pelan, 100 kilogramos de castaña en 2 días. ¿Qué sucede si nosotros aumentamos la cantidad de mujeres? Vamos a relacionar a las mujeres con el tiempo en que pelan la castaña. Vamos a duplicar más mujeres. Voy a multiplicar por 2, 4 por 2, 8 mujeres. ¿En cuánto tiempo terminarán pelando la misma cantidad de castaña? En este caso, ya no van a demorar en 2 días, sino lo van a dividir en la mitad, en un día. Fíjense en la primera parte. Miren, en la parte superior yo estoy multiplicando por 2. Y en la parte inferior ya también estoy dividiendo entre 2. Entonces hay una operación inversa aquí. De igual manera yo puedo multiplicar por 4 más mujeres. O sea, 4 por 4 voy a poner ahora 16 mujeres. ¿En cuánto tiempo voy a terminar de pelar 100 kilogramos de castaña? En este caso voy a dividir entre 4. 2 entre 4 es 1/2. O sea, incluso puedo terminar en mediodía esa misma cantidad de castaña pelando. A más mujeres, en menos tiempo terminan pelando la castaña. Hay una relación inversa. Ahora, igualmente, en la parte superior, en lugar de multiplicar, voy a dividir. O sea, divido 4 entre 2 es 2. ¿Qué sucede si yo tengo 2 mujeres nada más? ¿En cuánto tiempo terminarán pelando la misma cantidad de castaña? Entonces, en la parte inferior voy a multiplicar. 2 por 2 en 4 días. Es decir, va a demorar más tiempo. 2 mujeres pelarán en 4 días. Vamos a dividir entre 4. Y una sola mujer, ¿en cuánto tiempo terminará pelando esa misma cantidad de castaña? Entonces, mira, estoy dividiendo entre 4. En la parte inferior voy a multiplicar por 4. 2 por 4 es en 8 días. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, cuando una magnitud en el primer caso aumenta y en el segundo caso disminuye, o cuando disminuye en el segundo caso aumenta, entonces estamos ante una situación de magnitud inversamente proporcional. Ahora vamos a descubrir otra de las propiedades que se cumpla en las magnitudes inversamente proporcionales. Por ejemplo, si yo multiplico las dos magnitudes, 1 por 8 es 8, 2 por 4 es 8, 4 por 2 es 8, 8 por 1 es 8, 16 por 1/2 también es 8. Es decir, 8 es el constante de proporcionalidad. ¿Ok? Muy bien, a continuación vamos a ver gráficamente estas dos magnitudes, ya sea directamente proporcional y inversamente proporcional, en qué se diferencian. Para ello vamos a utilizar el diagrama cartesiano. Aquí tenemos el diagrama cartesiano, un eje horizontal X y un eje vertical Y. En el eje horizontal vamos a representar la magnitud pollos en kilogramos. En el eje vertical vamos a representar el costo en soles. Entonces vamos a localizar dónde está el punto 1,10. Entonces empezamos en pollos,
levantamos 1, igual en 10 encontramos el primer punto ordenado 1,10. Ahí estaría el primer punto. Luego el siguiente punto 1,5 con 15. Entonces 1,5 está entre 1 y 2 en la mitad. Entonces levantamos allí hasta 15. Encontramos el siguiente punto. Luego vamos a ubicar de 3 hasta 30. De 3 levantamos hasta 30 y encontramos otro punto. Luego 6 a 60. Observamos aquí está el 6 hasta 60. Encontramos el siguiente punto. Luego 9 a 90. ¿No? 9 a 90 sería en el extremo. Ahora, una vez que hemos ubicado los puntos, agarramos una regla y trazamos una línea recta. Entonces, la gráfica de una magnitud directamente proporcional es una recta, ¿no? En cambio, en la magnitud inversamente proporcional, veamos qué tipo de gráfica vamos a obtener. Igualito, en el eje horizontal vamos a representar la magnitud número de mujeres, vamos a relacionar con el tiempo en días que pelan la castaña. Empezamos el primer par ordenado, 1 con 8. Entonces empezamos 1, levantamos hasta 8, primer punto. Luego 2 a 4, 2 hasta 4, el segundo punto. 4 está aquí hasta 2, tercer punto. 8 hasta 1, ya, muy bien. Y finalmente 16 a 1 medio, 16 está aquí hasta 1 medio, la mitad de 1. Como podemos observar, no sale una línea recta, sino una curva. Entonces cuidadosamente unimos esa línea. Nos sale una curva la gráfica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la diferencia ya podemos estar observando. En las magnitudes directamente proporcionales, la gráfica viene a ser una línea recta. Mientras que en inversamente proporcionales, la gráfica es una curva. Descendente se llama esa curva. Ahora bien, llegamos a la conclusión. ¿Qué cosas son las magnitudes directamente proporcionales? ¿No? Nos dice que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra magnitud también aumenta o disminuye en la misma proporción. En cambio, en las magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? Cuando al aumentar una de ellas, ¿no? La otra también disminuye en la misma proporción. ¿Ok? Muy bien, ahora sí continuamos resolviendo nuestra situación. Cuidemos nuestro jardín. Recuerden que nosotros no hemos visto la situación anteriormente que hemos leído. Ahora vamos a responder estas preguntas. Primera pregunta: ¿qué forma tiene el jardín de Fiorella y cuánto mide sus lados? Muy bien, el jardín de Fiorella es un cuadrado cuyos lados miden 3 metros. Segunda pregunta: ¿cuánto paga Fiorella por el mantenimiento de su jardín? Según la situación hemos visto, Fiorella paga 120 soles a Alberto. Tercera pregunta: ¿qué forma tiene el jardín de Marcela y cuánto mide sus lados? El jardín de Marcela es un cuadrado también, cuyas dimensiones miden el doble que el de jardín de Fiorella. Si de Fiorella de 3 metros, el doble de 3 es 6 metros cada uno. ¿Ok? Muy bien. La cuarta pregunta: ¿cuánto paga Marcela por el mantenimiento de su jardín? Según la situación, nosotros hemos visto que Marcela pagó el doble de lo que pagó Fiorella. Es decir, pagó 120 por 2 igual 240 soles. Quinta pregunta: ¿por qué Alberto no está de acuerdo con el pago propuesto por Marcela? Muy bien, como ustedes pueden observar las gráficas, el jardín de Fiorella es de 3 metros de lado, mientras que el jardín de Marcela es el doble, 6 metros. Y aquí, para que podamos hacer un pago justo, se debería tomar en cuenta las áreas, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes están observando, el área del jardín de Fiorella es 3 por 3, 9 metros cuadrados, mientras que el área de Marcela es 6 por 6, 36 metros cuadrados. Es por eso nosotros decimos que el jardín de Marcela tiene el doble de dimensiones de Fiorella, lo que implica que el área del jardín de Marcela es cuádruplo del área del jardín de Fiorella. ¿Ok? Es por esa razón Alberto ha reclamado que no estaba de acuerdo con el pago. Sexta pregunta de comprensión: ¿qué pide hallar la situación significativa?
Muy bien. 1. Determinar el precio justo que debe cobrar Alberto de Marcela. 2. ¿Cuánto debe cobrar Alberto del otro jardín que tiene el triple de lado que el jardín de Fiorella? Bien, ahora pasamos al segundo paso. Diseñamos o seleccionamos una estrategia. Primera pregunta. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Aquí vamos a describir los pasos que vamos a hacer para poder resolver esta situación. Primero, vamos a calcular el área del jardín de Fiorella. Segundo, también calcularemos el área del jardín de Marcela y lo vamos a comparar. Tercero, mediante el diagrama tabular vamos a determinar qué tipo de proporcionalidad es directa o inversa. Luego determinamos cuánto va a cobrar Alberto. Cuarto, vamos a determinar el área del otro jardín y finalmente determinar el costo. Ahora pasamos al tercer paso, ejecutamos la estrategia. Primera pregunta. Representa mediante una figura geométrica el jardín de Fiorella con las medidas correspondientes. Determina su área y describe cuánto pagó por su mantenimiento. Muy bien. Para ello vamos a dibujar nuevamente el jardín de Fiorella cuyas dimensiones es 3 metros. Entonces recuerden que para calcular el área de cualquier figura, en este caso del área, se multiplica lado al cuadrado. Sería 3 por 3 o 3 al cuadrado es 9, ¿cierto? 9 metros cuadrados su área. Por lo tanto, Fiorella pagó 120 soles por 9 metros cuadrados de área de su jardín. Segunda pregunta. Representa mediante una figura geométrica el jardín de Marcela y calcula su área. Compara ambos gráficos y determina cuántas veces contiene el jardín de Marcela al jardín de Fiorella. Muy bien. En este caso vamos a dibujar el jardín de Marcela, que es el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella. O sea, sería 6 metros de cada lado. Es un cuadrado de 6 metros de cada lado. Como ustedes pueden observar, aquí el área es 6 por 6, es 36 metros cuadrados. Entonces, el jardín de Marcela contiene 4 veces o cuádruplo del jardín de Fiorella, como podemos observar. 3. A partir de la respuesta de la pregunta 2, ejecutamos la estrategia o plan. ¿Cuánto debe pagar Marcela por el mantenimiento de su jardín? Responde la primera pregunta de la situación significativa. Como ustedes pueden observar aquí, el jardín de Fiorella tiene un área de 9 metros cuadrados. El jardín de Marcela es el doble de las dimensiones y tiene un área de 36 metros cuadrados. Entonces vamos a estar comparando cuál es la magnitud, qué tipo de magnitud es. Para ello vamos a utilizar el diagrama tabular. En la primera fila vamos a comparar la magnitud área metros cuadrados con el costo. En este caso tendría el área de jardín de Fiorella 9 metros cuadrados que ha pagado, por 9 metros cuadrados ha pagado 120 soles. Si nosotros aumentamos el área, el costo de mantenimiento del jardín costará más. A más área, entonces el costo también tiene que aumentar. Por lo tanto, es una magnitud directamente proporcional. Muy bien, ahora vamos a multiplicar el 9 por 2. O sea, 9 por 2, 18. ¿Cuánto cobraría si tuviera un área de 18 metros cuadrados? Cobraría 240 soles. También se multiplica por 2. Multiplico por 3. 9 por 3 es 27 metros cuadrados. ¿Cuánto cobraría por 27 metros cuadrados? Multiplicamos por 3. 120 por 3 es 360 soles. Ahora multiplico por 4. 9 por 4 es 36. ¿Qué es lo que tiene el área de jardín de Marcela? ¿Cuánto va a cobrar? Igualito voy a multiplicar 120 por 4, sale 480 soles. Es decir, el jardín de Marcela es cuádruplo, por lo tanto, del jardín de Fiorella, por lo tanto, debe pagar un precio justo de 480 soles, no como 240 que hemos visto. Es por eso Alberto estaba reclamando. ¿Ok? Muy bien. Cuarta pregunta. Representa gráficamente el otro jardín de forma cuadrada que tenga el triple del lado del jardín de Fiorella y calcula su área. Compara ambos gráficos y determina cuántas veces contiene dicho jardín al jardín de Fiorella. En este caso tenemos otro jardín, pero ya también sus medidas es el triple
del jardín de Fiorella. Entonces dibujamos aquí. Si es triple, vamos en este caso a aumentar, ¿no es cierto? De 3 por 3, 9 metros de lado tiene este jardín. Es un cuadrado de 9 metros de lado. Para ello primero vamos a calcular el área. El área es 9 por 9, es 81 metros cuadrados. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, al jardín de Fiorella, que era 9 metros, ahora vamos a multiplicar por 9. ¿Por qué? 9 por 9 es 81 metros cuadrados. Igualito, ¿cuánto va a cobrar de este jardín que tiene triple de lado? 120 por 3 sale 1080. Entonces, nosotros respondemos a esta pregunta. El otro jardín contiene el área 9 veces que el área del jardín de Fiorella. Finalmente, la quinta pregunta. Considerando la respuesta de la pregunta 4, ejecutamos la estrategia o plan ¿cuánto debe pagarse por el mantenimiento de dicho jardín? Responde la segunda pregunta de la situación. Muy bien, ya lo tenemos resuelto la situación. En este caso, Alberto debe cobrar del otro jardín 1080 soles por ser 9 veces del área del jardín de Fiorella, ¿ok? Ahora pasamos al cuarto paso, reflexionamos sobre el desarrollo. 1. El procedimiento utilizado te permitió dar respuesta a la primera y a la segunda pregunta de la situación significativa. Explica, nos dice. Sí, porque la estrategia gráfica nos permitió calcular las áreas de los jardines y luego con la estrategia diagrama tabular calculamos el precio justo que cobró Alberto de su trabajo. Se dan cuenta que hemos utilizado la relación de magnitudes directamente proporcional para encontrar el costo que debe cobrar Alberto. Segunda pregunta. Plantea otro procedimiento para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. En este caso vamos a ver del último caso. Recordemos las magnitudes, ¿no?, del área del jardín y el costo del mantenimiento son directamente proporcionales. Porque a menos área es menos el costo de mantenimiento, a más área es más el costo de mantenimiento, ¿ok? Es por ello esta vez vamos a utilizar una estrategia llamada método de regla de 3 simple directa. Primeramente vamos a poner la magnitud área en metros cuadrados y el costo de mantenimiento en soles. Recuerden que el jardín de Fiorella era 9 metros cuadrados y pagó de esto 120 soles. Ahora, el otro jardín que tiene triple, su área es 81 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto pagará? No sabemos, será X soles. Entonces, de esa manera las dos magnitudes representamos. Ahora bien, vamos a multiplicar en aspa estas dos magnitudes porque son directamente proporcionales. Es por eso. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar en X. 9 metros al cuadrado por X voy a igualar con otro aspa 81 metros cuadrados por 120 soles, como podemos observar aquí. Ahora despejamos X aquí y X queda solo. En el numerador escribimos 81 metros cuadrados por 120 soles. Y este 9 metros que está multiplicando pasa a dividir. Ahora simplificamos metros al cuadrado. Luego vamos a simplificar también 81 con 9. Tiene novena, ¿no es cierto? Voy a sacar novena de 9 es 1, novena de 81 es 9. Lo que me queda es en el numerador 9 por 120 soles sobre 1. ¿Y cuánto es 9 por 120? Es 1080 soles. Por lo tanto, X es 1080 soles. Respuesta. Alberto recibe 1080 soles por realizar el mantenimiento del otro jardín con triple de dimensiones del jardín de Fiorella. A modo de resumen, ¿qué entendiste por la constante de proporcionalidad? Bien, si comparas dos magnitudes directamente proporcionales, el constante de proporcionalidad se obtiene, hemos dicho, dividiendo. Y si las magnitudes son inversamente proporcionales, el constante de proporcionalidad se obtiene multiplicando. Siguiente pregunta. ¿Cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? ¿Por qué? Justifica con 3 ejemplos, nos dice. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando aumentan o disminuyen en la misma proporción. La razón o cociente entre las cantidades que se corresponden es siempre la misma.
Y este cociente se llama constante de proporcionalidad, tal como lo hicimos en la parte de arriba. Nos dicen que hay que poner ejemplos. Tenemos aquí ejemplo 1. Si compras 3 panes con un sol, entonces para comprar 9 panes necesitas más dinero. A más panes, más dinero necesitas, y a menos panes, menos dinero. Hay una magnitud directamente proporcional. Otro ejemplo. Si con un galón de gasolina puedes recurrir una motocicleta 5 kilómetros, entonces para recurrir a 20 kilómetros necesitas más gasolinas. Lo que significa, si tú quieres recurrir más kilometraje, necesitas más galón. Y si quieres recurrir menos kilometraje, necesitas menos galón de gasolina. Hay una magnitud directamente proporcional. Tercer ejemplo. Si un obrero hace 30 bloquetas diarios, entonces 5 obreros elaboran más cantidad de bloquetas por día. A más obreros, más bloquetas. A menos obreros, menos bloquetas. También relación directamente proporcional. Cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, ¿por qué? Justifica con ejemplos, nos dice. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando una de ellas aumenta y la otra disminuye en la misma proporción. El producto de los valores correspondientes siempre es el mismo y este producto se llama constante de proporcionalidad. Tienen que tomar en cuenta esto. Vamos a poner algunos ejemplos aquí. Veamos. Un obrero hace una obra en 30 días, entonces 2 obreros culminan la misma obra en 15 días. O sea, cuando yo duplico más obreros, terminan en menos tiempo. A más obreros, terminan en menos días y menos obreros hacen en más días. Hay una relación inversamente proporcional a estas dos magnitudes. Siguiente ejemplo. Si una motocicleta demora 30 minutos de ir de La Joya al Triunfo con una velocidad de 5 metros por segundo, entonces si aumentamos la velocidad a 10 metros por segundo, la motocicleta demora en menos tiempo. A menor velocidad, mayor tiempo de demora. A mayor velocidad, menor tiempo de demora. Relación inversamente proporcional. Tercer ejemplo. Si un bidón de agua acaba tomando 20 alumnos en un día, si tengo 40 alumnos, terminan tomando en medio bidón de agua. Entonces, a más alumnos terminan un bidón de agua en menos tiempo y menos alumnos harán durar más tiempo el agua. Una relación inversamente proporcional. Muy bien, chicos y chicas, de esta manera terminamos nuestra actividad del día de hoy. Si les gustó la explicación, dale like, comparte y si aún te falta suscribir, suscríbete. Muchas gracias.